si estamos haciendo las cosas como debería, y si estamos teniendo esa comunión con Dios como Él quisiera que la tuviéramos, ¿verdad? Para mí, la verdad es que el entender este versículo, en la parte como literal de lo que nos va a hablar de la vid, de los pámpanos, de los vástagos y todo esto, para mí es un lenguaje nuevo porque no sé mucho de agricultura, ni de plantas, ni de estas cuestiones, así que pues me di a la tarea de investigar todo esto y me di cuenta que tiene muchísimo impacto cuando nosotros comprendemos el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos ya a este tema que le titulé permanecer. Permanecer. Actualmente es muy común soltar, dejar lo que no nos hace sentir bien. De hecho, la educación ahorita, ya se educa a los niños con la idea de que si no te gusta algo, si no lo estás disfrutando, si no te hace sentir bien, entonces déjalo, ¿no? Busca algo que te guste y así. Y con esas ideas creo yo que estamos provocando o que se provocará en un futuro que haya una falta de constancia, de tolerancia a la frustración, de permanencia, de perseverancia, ¿sí? Y es que estamos últimamente muy acostumbrados a que nos enseñen a dejar, pero no a trabajar por algo, sino no a permanecer. Entonces, vamos a profundizar un poco más en el versículo de Juan 15:4 que nos dice, Dios nos dice, o Jesús nos dice, estas palabras tan importantes, permanecer. Y dice que permanezcamos en Él. O sea, dice, permanezcan en mí, y si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Esta es una promesa y qué bonito que podamos tener esta grande promesa de que si nosotros nos comprometemos con Jesús, Él pues va a responder, ¿no? De hecho, el más comprometido es Él. Y dice así, dice lo siguiente, como el pámpano, es decir, las ramas de la vid, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en él, ¿ok? Ahí creo que me faltó una palabra, pero bueno, ¿qué significa esto? Si nosotros trasladamos esto a lo que realmente a las plantas, a la vid, ¿sí? Hay una parte o ¿cómo se dice? Un tallo seco que se le conoce como el sarmiento. El sarmiento está seco, pues no tiene vida, y el sarmiento está separado, pero puede llegar a tener vida, o sea, puede llegar a dar fruto. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, a través de un injerto, ¿sí? Los que conocen sobre este tema, pues sabrán entenderlo muy bien. En mi caso, pues tuve que leer, ¿verdad? Para poder comprender todo, pero vemos como una planta seca puede tener vida cuando se une y cuando se dan las condiciones necesarias para que este tallo seco o su sarmiento pueda comenzar como a entretejer pues hacer como un tejido especial que lo una a la vid, que es una planta viva, y que de esa forma este tallo seco se alimente y pueda vivir y pueda dar fruto, ¿no? Y eso es algo que se practica constantemente y que se sabe que se necesitan condiciones tanto de temperatura como de agua, ciertas condiciones del clima y del ambiente para que se pueda dar esto de una manera adecuada y que se pueda injertar este sarmiento y que se convierta en una planta viva. Por eso dice aquí, de la muerte a la vida. Y así como sucede esto, Dios está comparándose con una vid, con una planta viva. Y nosotros seríamos esos tallos, esas plantitas que tenemos que unirnos para poder dar frutos, ¿verdad? Dice aquí que así nosotros, nuestra alma, cuando no conocía a Jesús, cuando no se había entregado con él, o incluso cuando el ser humano ya estaba pues como pecador y que ya no habría una solución, pues Dios nos da una solución a través de Jesús, ¿no? Y entonces Jesús viene a ser esa vid
que nos da vida a lo que ya es, a lo que estaba destinado a la muerte, que éramos nosotros. Dice que de esta forma, a través de Jesús, a través de Él y unidos con Él nosotros, el pecador participa de la naturaleza divina, ¿sí? Aún con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, Dios tiene esa capacidad de transformarnos y nos ve como lo mejor que podemos llegar a ser, incluso también nos trata como si fuéramos de naturaleza divina, ¿sí? Pero hay una clave, dice ahí permanecer, y dice ahí que se requiere una unión íntima, o sea, que así como este vástago, como esta plantita seca o ese tallo seco, empieza a alimentarse, empieza a tener una conexión íntima a nivel de células, tejidos entre la planta con vida y él, o sea, y ese sarmiento o esa planta seca, así nosotros, o sea, se requiere una intimidad desde la raíz para que nosotros podamos entonces tener esa transformación y tener esa unión con Jesús. Dice que cuando estamos así unidos, las palabras de Cristo van a morar en nosotros y ya no somos impulsados por sentimientos volubles, por emociones, sino que somos ahora sí que impulsados por los principios de Dios, por su palabra, por sus principios vivos, y que esa unión, esa intimidad, esa conexión con Él, pues nos hará que permanezcamos y que permanezcamos en Él, porque pues una vez probando la vida, ¿quién quiere morir? ¿Verdad? O sea, no queremos morir, queremos estar bien alimentados de Dios, ¿no? Así como el sarmiento tuvo que aferrarse, y para eso esto pasa en días, ¿verdad? No es en un día que ya el injerto está bien y que ya produce fruto, ¿verdad? O sea, tiene que pasar cierto periodo de tiempo, pero para ello, pues el sarmiento tuvo que aferrarse a las fibras, perdón, fibra tras fibra, vena tras vena, hasta que brota, florece y entonces lleva fruto. Así nosotros, cuando estamos unidos a Jesús, nuestra vida, nuestra alma, que es lo que significa alma, lo débil de nosotros, lo débil, lo pecador de nosotros, lo finito, lo impuro y todo esto, pues llega a ser uno con Jesús, con el Hijo de Dios, con nuestro Salvador. Así que una vez comprendiendo esto, pues, ¿qué significa? ¿Qué significa este versículo? ¿Por qué es importante que yo reflexione en estas palabras de Dios? ¿Por qué hoy recibo este mensaje? Bueno, porque es muy claro que Dios desea lo mejor para nosotros y que hay algo que hacer de nuestra parte, que es que aferrarse y permanecer. ¿Por qué? Porque nosotros mismos pues no podemos salvarnos, ¿no? No podemos salvarnos ni por las obras, ni pretender que podamos llevar una vida cristiana si no estamos conectados del principal, que es Jesús. Dice aquí que los hombres podrían salvarse únicamente mediante una conexión vital con Jesús, no hay de otra, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hay una idea, de repente piensan o tienen creencias, otras religiones, de que una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Y la verdad es que no, porque si no, no dijera estas palabras Jesús, o sea, Jesús dice permanece, o sea, no solamente pégate conmigo, conéctate conmigo, soy tu primer amor cuando te bautizas y luego ya, o sea, ya te salvaste, ya puedes hacer tu vida, puedes desconectarte, puedes olvidarte de mí, de mis principios y tener la seguridad de la salvación. Pues no, eso no es posible. ¿Por qué? Porque la salvación es el resultado de estar con Jesús y de permanecer en Jesús, ¿verdad? El cristiano depende de su unión con Cristo para su vida espiritual y sus frutos para el cielo. Si nosotros nos esforzamos por ser buenos, por hacer buenas obras, por compartir, que son cosas buenas, pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida espiritual no está bien, pues estos frutos, pues en realidad no son de agrado para Dios, son puras apariencias, ¿no? Entonces, cuando
cuando queremos hacer las cosas bien, pues deben de brotar de la fuente de vida que es Jesús, ¿no? Es posible que los que han estado en Cristo corten su conexión con Él y se pierdan. Y la verdad es que es muy delicado esto y es algo que nos puede pasar. ¿Cuántos, cuántos hermanos hemos o han perdido su identidad en esta pandemia? Yo estaba escuchando a un predicador que decía, bueno, hubo una falta de identidad en estos días desde que nos congregamos, desde que cambiaron las cosas en cuanto a la vida espiritual, ¿no? En cuanto a tu vida espiritual, no, en cuanto a las actividades de la iglesia, ¿no? Y de repente ahí nos dimos cuenta que quizás esa felicidad o esa llenura espiritual no era Jesús, no era la vid, sino que eran algunas, cosas o algunas actividades que nos mantenían aparentemente vivos espiritualmente, pero cuando se van esas cosas, entonces decimos, híjole, ya no nos podemos congregar, ya no podemos dar estudios bíblicos de esta forma, ya no podemos hacer actividades y entonces quizás nuestra fe fue decayendo y perdimos la identidad, ¿no? Pero para eso nos dice que Jesús, permanezcan en mí, porque yo soy lo más importante, porque sin Jesús y sin esa intimidad y sin esa relación con Él, nada tiene sentido. Entonces, aquí nos dice, bueno, es posible que tú hayas estado conectado con la vid, que yo haya estado conectada con la vid, con Jesús, y de repente en un descuido, pues, ¿qué hacemos? Ya no oramos tanto, ya nuestra relación se va enfriando y podemos llegar a perder la conexión con Él totalmente. Todavía su Espíritu Santo viene y nos dice, ¿verdad? A ver, ya no te distraigas tanto, búscame, mira, Jesús nos llama de muchas formas, Él sigue actuando a nuestro alrededor y a veces nosotros no lo percibimos, pero el Espíritu Santo está insistiendo, insistiendo en que regresemos a la fuente de vida, en que regresemos a conectarnos con Él, porque eso es lo más importante. Y pues aquí, como dice, la salvación depende de qué? De permanecer en Jesús hasta el fin, ¿sí? Y estas palabras para mí son fuertes, porque es no importando si vas o no a la iglesia, no importando si estás enferma, si estás sana, no importando la situación económica, no importando las pérdidas familiares, no importando las decepciones, no sé, amorosas, o sea, ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, para mí lo más importante es Dios, pero ya cuando suceden todo, cuando ya todo se viene, las tragedias, las situaciones de la vida cotidiana, nos hacemos esta pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente estoy permaneciendo en Jesús? ¿Realmente es la fuente de mi inspiración, de mi motivación? Y hasta el fin voy a estar con Cristo. Eso es lo más importante y es en lo que debemos de trabajar siempre. Aquí en Juan 15:6 dice que el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. O sea, aquí dice, pues, es claro, ¿no? Todos los días debemos de procurar y debemos de conectarnos con Jesús. Eso de que la salvación es porque, ay, yo ya este día, ya creí en Jesús o me bauticé y ya descuido toda mi vida, espiritual y me alejo de Dios, pues eso ya no tiene relevancia, ¿no? Es todos los días depender hasta el fin. Esto lo sabemos, lo conocemos, nos cuentan, ya hemos recibido mensajes, ¿verdad?, en otros temas de que pues debemos de decidir de no ser fríos ni tibios, no ser fríos, y decidir entre frío o caliente, decidir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No ser tibios, ¿no? O sea, lo sabemos, ¿sí? Pero cuando se viene la práctica, pues ahí es como que, a ver, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo voy a permanecer? Sé que debo de permanecer conectado con Jesús, sé cómo permanecer conectado con Jesús. Todos sabemos, sí, no lo sabemos de memoria. Orar, estudiar la Biblia, eh, predicar el mensaje, o sea, son formas, ¿verdad?, de permanecer. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Será que de repente admiramos a alguien que digamos, qué consagrado es esta persona? ¿Será que tiene un don? Esa persona que tú admiras espiritualmente,
o algún personaje bíblico como Daniel, por ejemplo. Yo admiro de Daniel su constancia, su perseverancia en la oración, eh, y que a pesar de toda la influencia de otra cultura, pues él permaneció firme. Yo admiro muchísimo eso de él y quizás para mí es complicado, ¿verdad? Pero ¿será que Daniel tenía un don? ¿Será que hay alguna persona que tiene el don de la permanencia, el don de permanecer, el don de ser perseverante? ¿Será un don o será un hábito? ¿Qué podríamos decir que es? ¿Será un don? ¿Será un hábito? Pues un don a veces es como que, ay, pues me tocó y ya si no me tocó, pues ya ni modo, no voy a permanecer. Entonces yo creo que eso no es un don, ¿verdad? Es algo que se va trabajando, ¿sí? Permanecer exige trabajo y exige una decisión, exige una acción. Algunos sinónimos de permanecer tenemos por aquí mantenerse, continuar, persistir, seguir, perpetuarse, resistir, o sea, incluye muchas cosas, ¿no? O se puede expresar de muchas formas. Es estar, quedarse, establecerse, habitar, residir, vivir. ¿Y qué es lo contrario a permanecer? Bueno, alejarse, irse, abandonar. Viendo estos significados o estas palabras, estos sinónimos, ¿con qué nos identificamos más en nuestra vida espiritual, en nuestro día a día? ¿Con persistir, con abandonar, con continuar, con irse? ¿Con qué nos identificamos más en nuestro hoy en relación con Jesús? ¿Sí? Permanecer, les comentaba que no es fácil. Aquí puse una foto de un matrimonio, de una pareja, no, sí, de un matrimonio. Como una similitud de lo que es permanecer, ¿no? Permanecer en una relación y ver que eh, lo difícil no es casarse, ¿verdad? Sino permanecer. Cuando nosotros, hablando ya espiritualmente, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando conocemos su palabra, no sé qué edad tenías tú, yo lo conocí y tuve esa experiencia de bautizarme a los 17 años, ya lo conocía antes, ¿verdad? Pero el deseo de bautizarme, entregar mi vida a Dios, mi primer amor y mi enamoramiento, pues fue a los 17 años. Y pues cuando estás enamorado, pues todo es fácil, todo es bello, todos son color de rosa, eh, fuegos artificiales, ¿verdad? Y pues bautizarse para algunas personas sí es difícil, no digo que no, porque hay muchas cosas que por ahí traen, pero una vez que te entregas y que te enamoras, cuando te enamoras de Dios, bautizarse es fácil, o sea, realmente no es complicado, ¿no? Quizás en el transcurso de que te vas enamorando, pues no es tan fácil decidir bautizar, pero una vez que decides entregar la vida a Dios y ese primer amor que se disfruta, que se comenta, que se platica a todos, pues la verdad es que no es difícil. Igual casarse, o sea, casarse si estás enamorado, si estás enamorada, pues no es difícil, hasta se disfruta, ¿verdad? ¿Qué más? Ah, ¿Qué más es fácil entrarle o permanecer en algo? No pienso, porque por ejemplo, hacer una dieta o comenzar una dieta, pues no, ¿verdad? No es tan fácil iniciarnos, así que, uy, qué felicidad. O quizás sí, quizás estás muy motivada o hacer ejercicio, ¿no? O por ejemplo, en una carrera profesional, tú eliges tu carrera, estás súper motivado. Aquellos que estudian medicina, mis respetos, pero de repente esa motivación ya cuando viene el primer semestre, que a veces es el más pesado, y es así como que, híjole, no me sirve, o sea, la motivación sí me va a servir, pero necesito más, ¿no? Entonces, muchas cosas muy importantes en la vida, como el matrimonio, como tener un hijo, cómo bautizarse, estudiar una carrera, pues al principio la decisión pues es fácil, ¿no? Pero ya cuando estamos ahí viene donde se va a manifestar el amor, el compromiso, la motivación,
la pasión por, por mantener esa relación, por terminar tu carrera. O sea, ahí es donde se va a ver realmente cuánto estás dispuesto a hacer y tu madurez y todo esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de permanecer en el matrimonio, pues se requiere de un esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás adaptándote a otra persona, porque tienes que ceder, etcétera, ¿no? Igual en la carrera, pues tienes que hacer un esfuerzo porque vienen las tareas, investigaciones, a veces no tienes tiempo de ver a tu familia, porque tienes que sacrificar algunas cosas por dedicarte a prepararte bien y poderte graduar, ¿no? Hacer la tesis, por ejemplo, y bueno, sin fin de cosas, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil? ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil? Si se fijan, permanecer es difícil cuando es un proceso largo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el día debes de estar aportando, debes de estar constantemente haciendo que haya frutos en esta relación o en tu carrera o en la vida espiritual, ¿no? Y por eso es difícil porque no es un don, es porque requiere trabajo, requiere decisiones todos los días, requiere hacer algo. Y bueno, ¿de qué va a depender que tú permanezcas o no permanezcas? ¿De qué depende el éxito de un matrimonio? ¿De qué depende que termine una persona una carrera? ¿De qué depende que una persona se bautice y tenga su vida consagrada y siga estando activo en la iglesia? ¿De qué depende? Bueno, va a depender de algunas cosas como el compromiso, el amor, ¿sí? Yo creo que es lo más importante, ¿no? ¿Será que va a influir una recompensa? ¿Será que el tener una recompensa que no es tangible influya? Por ejemplo, estaba platicando con una amiga y decía, bueno, por ejemplo, las personas que van a una terapia psicológica están invirtiendo en algo que no es tangible, que quizás no están viendo, ¿verdad? Y a veces mantenerse en todo el tratamiento, pues es complicado porque se sale dinero, pero no estoy viendo, a ver, qué estoy, qué estoy teniendo, ¿no? Igual por eso es difícil mantenerse cuando uno va a hacer ejercicio, porque quiere uno al otro día, pues ya ver los cuadritos y verse definido, pues, o sea, es tiempo, requiere constancia. Entonces, cuando nosotros queremos una recompensa inmediata, cuando nosotros queremos, no esforzarnos y tener las cosas ya y somos impacientes, pues obviamente eso va a influir en que disminuya nuestra permanencia. Y hablando de la vida espiritual, ¿ustedes creen que influye la recompensa? ¿Cómo es la recompensa de permanecer en Jesús todos los días? ¿Cómo será? ¿Será tangible? O sea, ¿será que la puedo ver? Que puedo decir, ay, por ejemplo, algo tangible, no, pues voy y hago el esfuerzo de comprarme un carro, ¿no? Doy el enganche de mi carro y lo estoy pagando, pero estoy motivada porque lo estoy usando, ahí está, ¿no? Pero ¿qué pasa con la vida espiritual? Que nosotros estamos motivados porque por la vida eterna, pero es algo que no se ve ahorita, es algo que no es tangible. Entonces, eso también nos puede desanimar, ¿sí? Pero nada es imposible, podemos permanecer. Y algo muy importante es que para permanecer con Jesús, para permanecer agarrados de su mano, de la vid, y para permanecer también en un matrimonio o en algo que te hayas propuesto, pues se necesita un compromiso. Y es algo que ya no se tiene en estos tiempos. Dice que en la actualidad hay poco compromiso, ya sea con los empleados, los líderes no se comprometen, en las relaciones de pareja. Es así como que, ay, no, ya no me gustó, no me cae bien, o ya se divorcian uno rápido, ¿no? Y la verdad es que no hay ese compromiso, no hay ese amor. Dice, en las relaciones de pareja, en amistades, en nuestro rol como ciudadanos, los políticos, que son bien comprometidos, ¿verdad? No es cierto. Bueno, hay unos que sí. E inclusive con nosotros mismos. A veces ya viene el año nuevo y vamos a hacer nuestra lista, ¿verdad? Nuestra lista de propósitos y todo, pero con qué nos comprometemos, ¿no? O sea, con qué sí hacemos. Y nuestra vida espiritual, ¿cuántas veces hemos orado a Dios y le hemos dicho, ya te prometo que este pecado ya no lo voy a hacer, que me aleje de ti? Sí, o cuántas veces decimos, no, pues es que, Señor, ya mañana va a ser diferente y voy a
estudiar y voy a hacer ese compromiso y no lo hacemos y cada vez que no lo hacemos nos sentimos mal y mal, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? ¿Cómo puede solucionarse? Eh, Puede solucionarse cuando nos comprometemos conscientemente, cuando sabemos por qué lo estamos haciendo. Sí, aquí dice que cuando uno lo hace de manera conscientemente, se crea una conexión con el significado que generó el compromiso, más que con el compromiso mismo, perdón, o con la recompensa. Sí, si estamos hablando, por ejemplo, de la vida eterna, bueno, hay que fijarnos en el hoy y de lo que yo poco a poco voy a estar conociendo a Jesús, aprendiendo de Él, conectándome con Él. Y en un momento de repente ni me voy a dar cuenta cuando yo ya crecí espiritualmente, maduré espiritualmente y pues esa recompensa sé que la voy a tener, pero estoy gozando el proceso, ¿no? Entonces, eso es importante, el compromiso y el amor a Dios, es una clave muy importante y que hemos visto en la lección de que es necesario amar a Dios, sentir su amor para permanecer en Él, para permanecer en su palabra, para deleitarnos en Él y hacer su voluntad con gusto, con placer, ¿no? Entonces, el amor y el compromiso son muy importantes. Y bueno, les comentaba que sabemos ya cómo permanecer, ¿sí? Jesús, Dios nos ha dado instrucciones en la Biblia de cómo, de qué cosas debemos de hacer para permanecer en su amor, para permanecer en su palabra, y nos ha dejado experiencias de personajes que han caído, pero se han levantado, se han arrepentido y que Dios hizo grandes cosas en su vida, los transformó. Entonces, ya sabemos el camino, ya sabemos que si nosotros oramos con Dios, si le platicamos todo, si abrimos su palabra y le escudriñamos, vamos a obtener su verdad y vamos a obtener muchas bendiciones y vamos a fortalecernos espiritualmente, ya lo sabemos, ¿sí? Pero quizás hay que recordar otra vez por qué lo voy a hacer, ese compromiso que tengo con Jesús, esa promesa que me ha dado. Y saben que es algo muy, muy bonito que estaba pensando, es que, por ejemplo, el matrimonio depende de dos, ¿verdad? De que las dos personas pongan de su parte y se comprometan, se amen y permanezcan las dos. En este caso, también es una relación especial con Jesús. Sin embargo, Jesús siempre está dispuesto. Jesús es perfecto, su amor es perfecto, Él nunca nos va a fallar. Entonces, Él está ahí nada más esperando que nosotros tomemos el paso, la decisión, y siempre estará ahí, ¿no? Y siempre nos va a corresponder de la mejor manera que nos pueda corresponder a alguien. Am, las relaciones personales tienen sus errores porque somos imperfectos. Y sí, puede ser que un matrimonio sea más difícil si lo comparamos a la relación con Dios, porque de Él solo vamos a esperar lo mejor, ¿no? Entonces, la decisión y la responsabilidad de mantenernos unidos a Él es nuestra, ¿sí? Eso es lo difícil, que es nuestra, pero que de la otra parte está puesto todo, si Dios pone todo para nosotros. Hay algunos consejos cuando estamos hablando, por ejemplo, de que, ok, necesito estudiar la Biblia, pero estoy muy desorganizado, no tengo tiempo, etcétera, ¿no? Y es el irse creando esos hábitos. Por eso les decía, permanecer, ser constante, perseverar, no es un don, es algo que se va trabajando y más bien son varias cositas que se van trabajando y el resultado es la perseverancia, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que para permanecer unidos a la vid necesitamos, pues, conocerle, necesitamos platicar con Jesús, necesitamos orar, estudiar la Biblia, pues vamos a hacer que eso sea parte de nuestros hábitos y que llegue a ser un estilo de vida. Así que no descuidemos esa parte de la consagración con Dios. ¿Qué se necesita para ser constante? Sí, aquí tenemos algunos pasos que se conocen como pasos vitales o importantes para poder adquirir un hábito. Em, Primero es pensar en un objetivo, ¿no? Si nosotros hemos descuidado nuestra devoción matutina o nuestro estudio de la palabra de Dios, bueno, mi objetivo cuál va a ser y podemos tener un espacio especial para platicar con Dios
de esto o para escribir esto, para ir cambiando esas cositas, ¿no? Dice, piensa en tu objetivo, ten claro tu objetivo y visualízate en él con todos los detalles posibles. Es decir, yo quiero estudiar la palabra de Dios, quisiera hacerlo en las mañanas, quisiera hacerlo 1 hora en un lugar así, o sea, pensar todos los detalles, ¿sí? Y describir ese objetivo, o sea, cómo lo vas a lograr, ¿no? Dice, ve despacio, no, pero dice, mentalízate, provoca las situaciones que te lleven a la acción. La acción, ¿cuál es? Pues estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, provoca esas situaciones. Si yo voy a estudiar la Biblia en la mañana, pues me voy a dormir temprano, ¿no? O voy a ponerme alarma para levantarme 1 hora antes, voy a empezar a desayunar más tarde, voy a arreglar todos mis pendientes de la mañana un día antes para tener ese espacio, ¿no? O sea, ir viendo o provocando situaciones que nos van a favorecer en lo que queremos cambiar. Diseña un patrón, un recordatorio, una rutina, o una recompensa, ¿no? En este caso podríamos poner papelitos, post-it en el refrigerador, o bueno, eso ya no se usa, ¿verdad? Ya con el celular, que pongamos como un recordatorio, etcétera, ¿no? Ve despacio, y esto es muy importante porque si ustedes son como yo, podemos frustrarnos, ¿no? Yo soy de que todo o nada, o sea, a mí me gusta empezar con todo y con todo, pero no soy constante porque inicié con cosas que no son realistas o que no se van adaptando. Yo ya les dije, 1 hora, ¿verdad? Que quiero estudiar. Un ejemplo, es un ejemplo, que quiero estudiar 1 hora la Biblia, pero resulta que normalmente le estudio 10 minutos. Para poder hacerlo un hábito, necesito repetirlo 21 días. Probablemente si yo de 10 minutos me paso a 1 hora, pues sí, no vaya a ser como que tan realista y no lo voy a poder mantener más que una semana. Quizás la primera semana sí, ¿no? Pero ya después no. Entonces hay que ir poco a poco, pero que ese poco sea muy, muy efectivo y de calidad, que sea tiempo de calidad, que Dios vaya realmente hablándonos, que nos sentemos a escudriñar su palabra, ¿no? Entonces, sí, esto es cuestión de que vayamos que seamos pacientes, que seamos organizados y vayamos planeando cómo lo vamos a lograr. Usa alarmas, que ya más o menos lo estaba comentando, y repítelo, esa es la clave. ¿Lo hiciste este día? Ok, repite lo mismo el otro día, repítelo, repítelo. Sé constante, ten determinación, hazlo y repítelo hasta que se convierta en un hábito. Entonces, la clave para ser constante es la repetición. Según la ciencia lo comprueba. Dice que para hacer un hábito se necesitan, ¿cuánto? 21 días. O para cambiar un hábito, por ejemplo, si, no sé, las personas que toman refresco, bueno, cámbialo por agua, hazlo 21 días y se va a generar un hábito, te olvidas del refresco y tomas el agua. Entonces, acá, por ejemplo, en vez de agarrar mi celular en las mañanas, una cosa pequeñita. ¿Qué es lo primero que hago cuando me levanto? Ok, agarro el celular para ver todo lo que ha pasado durante la madrugada. Eso es un pequeño cambio que yo puedo hacer, es dejar el celular y tener mi Biblia y agarrar mi Biblia y leer un versículo. Eso es un pequeño cambio repetido todos los 21 días, pues va a ser algo grande que se va a ir convirtiendo en algo mejor, porque ya no va a ser un versículo después, ya va a ser más y ahí te vas adentrando a tu estudio, ¿no? Entonces, esto, si ya se convierte en un hábito, hay otra parte que es hazlo durante 90 días. Aproximadamente son 3 meses. 3 meses y se convertirá en un estilo de vida. Estos son estudios o experiencias que se han realizado y que a pesar de que no viene en la Biblia como tal, porque sí hay muchos consejos muy parecidos, pues sí podemos aplicarlos en nuestra consagración a Dios. Y bueno, en resumen, la invitación de hoy es permanecer como continuamente, o sea, todos los días, permanecer todo el tiempo, continuamente en conexión viviente con Cristo para poder crecer espiritualmente, para no estar estancados, para poder disfrutar de la vida que Él nos ha dado. No es suficiente prestar una atención esporádica a la religión. El crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso, ¿sí? O entusiasta y transitorio de un día, de las emociones. Primero estamos así muy alegres, no sé si les ha pasado, bueno, a mí me pasaba cuando iba
campamentos de los clubes, ay, pues regresábamos súper, de, ay, Dios, y sí, todos conviviendo y sentías el amor de Dios y así, y de repente se iba bajando ese fervor, se baja el fervor, pero la constancia y la comunicación con Dios no se tiene que bajar, tiene que estar constante todo el tiempo y no dejarse llevar por una profunda depresión ocasionada por un descuido al día siguiente. Esto la verdad que me cayó así bastante, porque a veces un sermón nos causa tanto y estudiamos y ese día muy bien y al otro día se olvidó todo y ya seguimos con nuestra rutina, ¿ok? Entonces, permanecer en Cristo significa que el alma diariamente debe de estar en constante comunión con Jesús y debe vivir la vida de quién, de mi cantante favorito, de mi pareja, o sea, ¿cómo voy a vivir? ¿Como alguien que admiro? Pues no, ¿verdad? Tengo que tratar de vivir como Jesús, la vida de Cristo. No es posible que una rama dependa de otra, es decir, no es posible que yo dependa emocionalmente, económicamente, mi seguridad y todo de mi pareja de mi mamá no, o de un amigo. Si no es posible, el único que nos puede nutrir es quién, es Dios. Entonces, que nuestra vida dependa de Cristo para poder tener esa relación con Él. ¿Es imposible? ¿Permanecer es imposible? No, no es imposible porque Dios nos ha dado ese Espíritu Santo que nos ayuda a movernos, a hacer, actuar, ¿sí? Nada más hay que obedecerle, ¿no? No hay que, pues ahora sí que no hay que, ay, olvidé la palabra, pero hay que obedecerle al Espíritu Santo, ¿sí? Dice aquí que la gloria del viñador es que sus plantas produzcan frutos. Dios recibe esa gloria cuando su imagen se refleja en quién, en la vida de sus seguidores. Satanás siempre nos va a decir que todo es muy difícil, que nunca vamos a lograrlo, que quizás un día lo intentaste y al otro día no te salió y ya no lo intentes porque Satanás nos pone en la mente que ya eres un fracaso y que no sirves para nada y que nunca lo vas a lograr. No permitamos esos pensamientos. De hecho, dice Satanás que los mandamientos son muy severos para nosotros. No le creamos a Satanás, ¿verdad? No le demos cabida al enemigo, porque nosotros sí podemos alcanzar el ideal de la perfección cristiana. Sí, Dios lo ha dicho, pero es un proceso. De modo que el carácter de Dios es vindicado cuando los hombres, mediante la gracia divina, llegan a ser participantes de la naturaleza divina, no por nuestros esfuerzos ni por nuestras obras, sino por la gracia divina. Cuando nosotros nos unimos a la vida, a Jesús, Él nos transmite su gracia y Él nos ve como lo mejor, ¿sí? Y de esa forma podemos entonces vivir como Él quiere y hacer su voluntad. Que este mensaje pueda ser bien recibido en nuestros corazones, que podamos hacer cambios en nuestra vida espiritual si es necesario que los hagamos, que mantengamos siempre nuestra intimidad con Jesús, que sea nuestra prioridad en la vida. Que Dios les bendiga.